Estas son las terribles imágenes de la jornada en Ucrania. Al menos 50 personas fueron asesinadas en un ataque de Rusia a una estación de trenes en Kramatorsk. Según las autoridades, fue un misil lo que terminó con sus vidas. El análisis inicial de Estados Unidos sugiere que se trató de un misil balístico de corto alcance disparado por Rusia desde alguna posición en Ucrania. Además de los 50 muertos, hay al menos 100 heridos. Personas que murieron mientras esperaban subir al tren para dejar atrás esta invasión de Rusia a Ucrania que ellos no buscaron. Al igual que lo ocurrido en Bucha, las imágenes dan la vuelta al mundo. Hubo, por supuesto, una condena general. La presidenta de la Comisión Europea habló de un ataque despreciable. El día 44 de la brutal invasión de Rusia a Ucrania se produjo un hecho que varios líderes mundiales no han dudado en calificar como una abominación. Las fuerzas rusas atacaron una estación de tren llena de familias que esperaban para huir de los horrores de la guerra. Les advierto que las imágenes que van a ver a continuación son tremendamente explícitas. Esta es la terrible escena en que se convirtió la estación de Kramatorsk, ubicada en el este de Ucrania, en la región de Donbass. Muertos, sangre, gritos, desesperación, una imagen realmente dantesca. Y lo peor es que Ucrania dice que Rusia sabía de la estación, que la estación estaba llena de civiles, pero la atacaron de todas formas. El gobernador militar regional informó que al menos 52 personas murieron en este ataque, incluyendo 5 niños. Además, cerca de 100 personas resultaron heridas, incluyendo niños y también sus madres. La evaluación de inteligencia preliminar de Estados Unidos indica que el misil que se estrelló contra la estación es uno de corto alcance que habría sido disparado desde una posición rusa en el interior de Ucrania. El Kremlin, como de costumbre, obviamente volvió a negar estas acusaciones. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que todos los que están detrás de este ataque a la estación deberán responder por lo ocurrido. El mandatario aseguró que este es otro crimen de guerra de Rusia, a pesar de que la propaganda del Kremlin haya tratado de culpar y responsabilizar a Kiev. Las tropas rusas dejan sus crímenes esparcidos allí por donde pasan y hasta ahora se contabilizan al menos 164 muertos en Bucha, según informó la fiscal general de Ucrania, Irina Benediktova. 21 de los cadáveres fueron exhumados en una fosa común. Y el presidente Zelensky aseguró que la situación en Borodianka es mucho, insisto, mucho más aterradora que en Bucha. Lo dejó dicho Montaigne, el escritor y filósofo francés del siglo XVI, que la palabra es mitad de quien la pronuncia, mitad de quien la escucha. Pero ¿qué palabras habría que usar para responder a los que todavía hoy, a 46 días de iniciada la invasión rusa a Ucrania, dicen que esto que voy a mostrar es falso y que ha sido un montaje para desacreditar al ejército de Putin? Les advierto que las siguientes imágenes podrían resultar perturbadoras. Al menos 52 muertos y 100 heridos. 5 de los muertos eran niños en un centro crucial para la evacuación de refugiados, la estación de trenes de Kramatorsk, la ciudad que más le apetece ahora mismo a la soldadesca rusa para apoderarse de la región de Donbass. La estación de trenes de Kramatorsk estaba repleta de civiles que huían del este de Ucrania. La mayoría eran niños, ancianos y mujeres. Unas 4.000 personas, según el alcalde de la ciudad, estaban en el sitio. Entre los heridos, 16 eran niños, 46 mujeres. Estados Unidos asegura que fue un misil balístico ruso de corto alcance el que golpeó la estación de trenes. El Kremlin dice que el ataque fue perpetrado por el ejército ucraniano. El presidente de Ucrania, Zelensky, asegura que en la estación no habían soldados ucranianos. Y como si este acto no fuese lo suficientemente diabólico e inhumano, por favor miren ese misil. Ese misil balístico que no detonó. En uno de sus laterales tiene escrito en letras blancas la frase "para los niños", lo que no necesariamente significa que sea para los niños o en venganza de los niños. En todo caso, es una vieja tradición la de escribir frases en las bombas y no está del todo clara la intención de la frase. Pero la verdad es que resulta sobrecogedora. Comenzamos. Y
Comenzamos como siempre con los titulares del diario de la guerra. Francia está lista para ir más allá y prohibir el petróleo ruso, dice Bruno Le Maire, el ministro francés de Finanzas. Lo ha dicho a CNN. Y agregó que se necesita la unidad europea para implementar sanciones más estrictas sobre la economía. Además, se han encontrado 164 cadáveres en Bucha, ha dicho Irina Benediktovae, la fiscal general de Ucrania. Además, informó que este viernes recuperaron 21 cuerpos de una fosa común. Y si Hungría paga en rublos la energía rusa, estará violando las sanciones de la Unión Europea, dijo a CNN la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, el Trump húngaro, dijo que estaría dispuesto a pagar el gas ruso en rublos después de que Putin exigiera que los países hostiles pagaran el gas con la moneda rusa, cosa que no está en los acuerdos. Eso no está en los acuerdos. Esperamos una respuesta global firme a este crimen de guerra, dijo Zelensky. El presidente ucraniano dijo que todos los esfuerzos del mundo estarán dirigidos a establecer minuto a minuto quién hizo qué, quién dio las órdenes, de dónde salió el cohete, quién lo llevaba, quién dio la orden y cómo se coordinó el ataque. Líderes de todo el mundo condenaron el ataque a la terminal de trenes. Mi compañero Rafael Romo tiene más información. Una estación de tren utilizada como centro de evacuación es uno de los últimos blancos bombardeados por Rusia aquí en Ucrania. Por lo menos 50 personas murieron y casi 100 resultaron heridas cuando cayeron misiles en la estación de la ciudad de Kramatorsk, localizada en el este de Ucrania. Un gobernador militar regional dijo que de los 98 heridos, 16 son niños, 46 mujeres y 36 hombres. La policía local dijo en un comunicado que los cohetes cayeron en una sala temporal de espera donde había cientos de personas que aguardaban la evacuación por tren para viajar a zonas más seguras de Ucrania. Según el alcalde local, unas 8,000 personas por día han llegado a la estación para evacuar la zona en las últimas 2 semanas y había unas 4,000 cuando cayó el misil. Esta es otra prueba de que los rusos matan ucranianos civiles en forma brutal y barbárica y que tiene un solo objetivo en mente: asesinar, fue lo que dijo el alcalde local. Al dirigir un discurso al Parlamento finlandés, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reaccionó haciendo una serie de preguntas retóricas. ¿Por qué necesitan esta guerra contra Ucrania?, preguntó el presidente, refiriéndose a los rusos. ¿Es necesario que ataquen a la población civil con misiles? ¿Y por qué la crueldad de la que ha sido testigo el mundo en Bucha y otras ciudades liberadas por el ejército ucraniano?, preguntó también. Este fue el 23º mensaje de Zelensky para un parlamento extranjero desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania. El bombardeo de la estación de tren ocurrió solo horas antes de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, arribara a Kiev, la capital, para reunirse con el presidente. A su llegada volvió a expresar apoyo inequívoco a Ucrania. Tu lucha es nuestra lucha. Estoy hoy en Kiev para decirte que Europa está de tu lado, le dijo von der Leyen a Zelensky. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo eco de la condena de muchos líderes globales más temprano al decir que las atrocidades como el bombardeo en la estación de trenes de Kramatorsk son violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos por las que los perpetradores deberán pagar. Rafael Romo, CNN, Lviv, Ucrania. El primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, anunció que enviarán ayuda a Ucrania militar por unos 130 millones de dólares. Detalló que se trata de misiles de defensa aérea y antitanques, además de armas no letales, equipamiento defensivo y de visión nocturna. Hoy puedo anunciar que el Reino Unido enviará otros 100 millones de libras esterlinas en equipos de alta calidad a las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluidos más misiles antiaéreos Starstreak, que disparan al triple de la velocidad del sonido, otros 800 misiles antitanque y municiones de precisión capaces de permanecer en el cielo directamente hacia su objetivo. El gobernante británico dijo estar en principio abierto a proporcionar a Kiev todo tipo de armamento defensivo. Johnson se reunió en Londres con el canciller de Alemania, Olaf Scholz. Entre otros puntos, acordaron colaborar en energías renovables en el marco de los esfuerzos de Europa para depender menos del combustible ruso. Vamos a ubicarnos ahora en el este de Ucrania. Son decenas de miles de civiles los que intentan desesperadamente huir antes de lo que expertos militares estiman será la próxima embestida del ejército ruso.
Nuestro corresponsal, Ivan Watson, viajó en uno de los trenes de los refugiados. Familias ucranianas que escapan. Más de un mes después del inicio de la invasión, los civiles siguen huyendo de la amenaza de las Fuerzas Armadas rusas, corriendo hacia un tren que les espera. Suena una sirena de ataque aéreo, mientras el tren comienza a moverse. Esta pareja llegó solo unos minutos, demasiado tarde. El tren de evacuación ahora está saliendo de la estación. Hay alrededor de 1.100 pasajeros a bordo de este tren. Todos ellos son evacuados que viajan gratis. Viajarán durante las próximas 24 horas. Este tren transporta esta carga humana en un lugar seguro, en el oeste de Ucrania. La guerra obligó a todos aquí a huir de sus hogares, incluida la tripulación del tren. El conductor principal, Sergei Rishenko, tripuló el último tren que salió de la ciudad de Mariupol el 25 de febrero, el día después de que Rusia pusiera en marcha su invasión. No han salido trenes desde Mariupol desde entonces, ya que el asedio ruso de un mes ha destruido gran parte de la ciudad. Todo mi equipo, 20 conductores, todos se fueron conmigo. Muchos de ellos se quedaron sin hogar, perdieron sus departamentos, algunos de ellos perdieron familiares. Rishenko dice que su equipo pasó el mes viviendo y trabajando en el tren sin parar, luchando por evacuar a las multitudes de ucranianos desesperados y en pánico, especialmente durante las primeras semanas de la guerra. Sergei calcula que durante el mes que él y su equipo estuvieron trabajando evacuaron a unas 100.000 personas. Ahora la cantidad de gente ha disminuido, pero personas que no se conocían ahora van juntas en un tren abarrotado en este largo viaje. Todo el mundo parece estar huyendo de una parte diferente del este de Ucrania. Galina Bondarenko huyó de su pueblo en las afueras de la ciudad de Zaporizhia, con un hijo de 19 años después de soportar 2 semanas de ataques de artillería rusos. Siento indignación, absoluta indignación, y siento miedo cuando disparan. Algunos de los evacuados trajeron a sus mascotas. El gatito está llevando el viaje en tren un poco mejor que el cachorro. Las 2 familias que están juntas en este compartimiento se conocieron en el tren. He estado conversando con Katia, que está embarazada de 8 meses. Viaja sola con su hija y se dirige hacia el oeste, porque no saben lo que va a pasar. Y le pregunté dónde va a dar a luz a su hijo. Y ella dijo, bueno, donde sea seguro en ese momento. Y este es solo un ejemplo de una familia. Ha dejado atrás a su marido porque él está sirviendo en el ejército en este momento. Caminando más por el tren conocí a un grupo de mujeres y niños que acaban de escapar del sur de Ucrania. ¿Cuánto tiempo vivió bajo la ocupación militar rusa? Un mes a partir del 27 de febrero. ¿Cómo describiría esa experiencia? Todo este tiempo salí solo 2 veces, porque escuché de muchos casos de ¿Violación? de violación. Además de escuchar historias no confirmadas de violación, las mujeres me dicen que han visto soldados rusos borrachos y sucios, pidiéndoles a los residentes suministros como comida y papel higiénico. Solo izan las banderas en nuestros edificios, en los edificios más importantes. ¿Qué banderas ponen? Banderas de Rusia, así de simple. ¿En la comisaría de policía? En todas partes les encanta eso, creo, y piensan que la bandera puede cambiar nuestra forma de pensar, nuestras mentes ucranianas. Pero no funciona así. Quiero que el pueblo ruso también regrese a su tierra. Tienen mucha tierra. Se ve en el mapa. Y espero que sea suficiente para ellos. Solo porque ya basta. Paren, por favor. Es muy doloroso para todos nosotros, para todos los que vamos en este tren y los que están allá afuera. Vivíamos en paz sin estos ataques. He bajado después de un viaje relativamente corto. A este tren todavía le quedan más de 20 horas de viaje para recorrer el país. El viaje terminará en la ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania, pero para la mayoría de los más de 1.100 evacuados a bordo, todos obligados a huir de sus hogares por esta terrible guerra, probablemente el destino final no esté muy claro. Ivan Watson, CNN.
en el oeste de Ucrania. Bueno, después de este par de historias tremendas, hace falta un poquito de aire fresco. Vamos a celebrar a la gente que hace cosas por la gente. Lo digo porque gracias a la compasión y ayuda de vecinos y de un grupo de bautistas en Hungría, cientos de refugiados al otro lado de la frontera con Ucrania subsisten, literalmente hablando, en estos momentos tan inciertos. Lo cuenta Matt Rivers. Se cargan caravanas varias veces por semana. Los trabajadores del grupo de asistencia bautista húngaro hacen el viaje de varias horas desde Budapest hasta Ucrania Occidental. Hoy se dirigen a la región de Berahov, un pintoresco pueblo junto a la frontera que ha atraído a muchos ucranianos que huyen de la guerra. Al llegar, los suministros son descargados por niños alojados en este albergue, lo que solía ser una escuela. Dentro de los salones de clase, las literas reemplazan los escritorios y fotos de exalumnos cuelgan en la pared encima de los zapatos de los niños alojados allí, como Yeva, de 4 años, y su mamá Diana. Ellas huyeron de Kiev hace unas semanas, dejando atrás al papá para luchar contra los rusos. En la estación de tren nos pusimos a llorar. Mi hija estaba muy molesta con su papá, pues pensaba que nos estaba abandonando. Él le dijo, Yeva, ven y dame un beso, pero ella no lo hizo. Yeva es demasiado pequeña como para comprender el sacrificio de su padre. Como muchos otros niños aquí, marcados por la guerra, incluso en este lugar seguro, se oyen las sirenas antiaéreas. Usan el sótano de la escuela como refugio antiaéreo, y el director de la escuela dice que vienen aquí en promedio un par de docenas de veces a la semana. Pero cuando los niños bajan al sótano, según el director, muchos de ellos todavía están traumatizados. Por ejemplo, el otro día estaba lloviendo, y al sonar un trueno, muchos de los niños gritaron, porque pensaron que fue una bomba. Al comienzo de la guerra, Berahov era mayormente una escala para refugiados que huían a otros países. Ahora muchos de ellos se quedan aquí. En este momento, los que están llegando quieren quedarse a largo plazo, y eso requiere un tipo de alojamiento diferente. Para el grupo de asistencia bautista húngaro, más refugiados significa más necesidad de provisiones y ayuda. No es realmente una guerra, es más bien un genocidio de ucranianos. El farmacéutico Daniel Nagrudny, hijo de inmigrantes ucranianos, vino de Filadelfia para ayudar. Siento que si nadie hace nada, nadie puede ayudar a Ucrania. Pero si la gente viene al país y trata de ayudar, entonces algo se hace. Definitivamente es el espíritu prevaleciente en una iglesia cercana, donde una pequeña operación voluntaria prepara centenares de comidas diarias para los refugiados que deciden quedarse. Las razones por las que los refugiados se quedan aquí varían, desde la esperanza que el ejército ucraniano gane, hasta no querer vivir en el extranjero. Para Diana, en la escuela, la razón para no huir al país vecino es muy sencilla. Sentimos que estamos más cerca de alguna manera, más cerca de mi marido. Volveré cuando sea seguro para mis hijos. Matt Rivers, CNN, Berahov, Ucrania.